a colgar la presentación. Bueno, bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les saludamos desde Ecuador y Colombia, el padre Fabricio, Alejandra González, la monitora, y Vilma Reyes, quien les habla. Les damos la bienvenida a nuestro foro tercero. Hoy vamos a hacer el cierre del módulo uno, que se termina precisamente hoy, y vamos a hacer la apertura del módulo número 2 que se inicia el lunes entrante. Entonces, enseguida les voy a compartir la presentación de hoy y les vamos a contar más o menos cómo vamos a estar el día de hoy. Entonces, bueno, primero saludarlos, agradecerles por los trabajos, a quienes han trabajado con tanto ahínco, con responsabilidad, con compromiso. Decirles que nos sentimos bien, contentos. Esta mañana estuvimos hablando con el padre Fabricio, con Alejandra, para ir haciendo una revisión del grupo. La mayoría muy bien, vamos muy bien, un proceso adecuado, un proceso que tiene una buena secuencia, que ha tenido buenas entregas de trabajos. Ya miraremos esta noche y mañana el trabajo final del módulo uno y bueno, ahí tendremos ya una visión general de conjunto de lo que ha sido el trabajo Hoy y es viernes 11 de octubre. la apropiación del módulo uno. A ver si Alejandra nos apagas micrófonos que estén por ahí rondando. Bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer una introducción a modo de oración, que va a ser de ustedes los estudiantes, y queremos que ustedes nos compartan sus mociones alrededor de lo que ha sido este módulo primero, y eso lo vamos a hacer en un espíritu de oración. El padre Fabricio nos hará una introducción a la oración para ponernos en sintonía con lo que es compartir mociones. Después de allí, entonces vamos a tener un momento para cerrar el módulo uno con las ideas fuerza del módulo uno para que quede anudado todo, para que tengamos todo muy bien y lograr hacer un buen cierre siempre en articulación con lo que viene. Después yo les voy a contar un poco de qué se trata el módulo 2 para irles situando propósitos, articulaciones con el módulo primero, como puntos neurálgicos que hay que tener en cuenta, algunos aspectos de la guía de aprendizaje y bueno, ahí ya al final cerraremos con algunas consideraciones alrededor de uso de la plataforma, entrega de trabajos, uso de la guía de aprendizaje, el cronograma general y ya Alejandra les va a contar sobre un cambio que hemos tenido en el cronograma en uno de los foros que nos han pedido que no sea los viernes, entonces el foro siguiente estaba para noviembre, lo hemos corrido un día para que sea un jueves y ella ya les va a decir sobre esto y lo va a subir nuevamente el cronograma a la plataforma bajando el anterior para que tengan en cuenta esa fecha. Entonces, por ahora los quiero dejar con el padre Fabricio, quien nos va a orientar este momentico de oración introductoria para que ya entren ustedes y así tengamos el tiempo suficiente para desarrollar la agenda que está un poquito apretada. Bueno, padre Fabricio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Les invito a leer el texto de este domingo 28 del tiempo ordinario, no el Evangelio solamente, con esta pregunta. Vamos a leerlo todo, pero nos vamos a quedar en el encuentro de Jesús. Unos le llaman joven rico, otros llama uno que vino corriendo donde Jesús. Entonces, realmente, ¿qué es lo que busca en este caso el que vino, el joven que vino donde Jesús? ¿Qué es lo que realmente está buscando? Y Jesús, ¿qué es lo que quiere formar en él? ¿Ya? Con esa hermenéutica, con esa perspectiva, con esas preguntas, lo leemos y lo contestamos para responder a lo que nosotros hemos visto en este módulo uno, que la pedagogía viene de la espiritualidad.
En los ejercicios espirituales, para todos los que han hecho, está clarísimo eso, sobre todo teniendo claro las anotaciones para hacer bien los ejercicios, ¿ya? Pero no siempre en nuestro trabajo, cuando tú te encuentras en el día a día, lo tenemos claro, más si son chicos inquietos y qué sé yo. Pero nosotros tenemos un encuentro todos los días, que no es un encuentro meramente profesional, que no es un encuentro meramente académico, sino que es un encuentro humano en primer lugar. Yo adulto con un joven, yo adulto con un niño, yo hombre con una mujer. ¿Qué encuentro? ¿Cuál es la riqueza de esos encuentros de cada día? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva leemos el Evangelio. Realmente, ¿qué busca el joven? ¿Y cuál es la enseñanza profunda? ¿Qué es lo que realmente Jesús quiere formar? Pues les leo yo, o si alguien quiere leer, no hay ningún problema. Sí puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, Esto tendrá la función de... ¿Sí? sí, sí, Aquí sí. está. Ok, ready. Ya. Entonces, déjame bajar acá. Déjame ponerlo. Aquí estás. Ok. ¿Alguna voz? Yo, ¿ahí me Sí. escuchan? Muy bien, Ale Ibarra, dale. Súper. Lucas 11 del 15 al 26. Después de que Jesús hubiera expulsado a un demonio, algunos dijeron, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Sorry. Perdón. Ese no es, ese es el de hoy. Perdóname, ya te busco Ah, el del domingo. Dame un segundito, súper. Mil perdón. Ese es el de hoy. Ese es el de Bueno, ya nos hoy. adelantamos al de hoy, veremos el del domingo. Sí, ese es el que quiero. Espérenme un segundo. Dame un segundito, ya te lo busco rápidamente. Ya. Pero ese es el de hoy. El del domingo es lindísimo, que es el que estaba preparando ya 3 días. Ok. Este, no, mejor vamos acá. Dominicos. Dominicos.org. Ya. Dame un segundito. No, no problema. org. Ya está. Evangelio del día, prega. Dame un segundito, ya está. Dominico, aquí estás. Predicación. Evangelio de hoy. Lo cambiamos acá hasta domingo 13. Lecturas. Y aquí sí ya te lo pongo. El de la seguridad es hermoso. Este es. Ahora sí, mil disculpas. Déjate compartir pantalla. Sin problema. Ya está. Este es. Ahora sí, el del domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 10, del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra, Palabra de Dios. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, yo les recuerdo simplemente, tenemos aquí Jesús y un joven, Jesús y los discípulos, ¿ya? Los dos les hacen dos preguntas que son en el fondo muy similares y a los dos Jesús los va formando. Estamos en el contexto de 4 domingos formativos, ya venimos 2 anteriores y nos quedan todavía 2 o 3 más, en donde Jesús está formando la comunidad a sus discípulos. Es un evangelio para todos, hombres y mujeres que quieren seguir a Jesús, que quieren formar la comunidad de discípulos y discípulas. ¿Ya? Entonces, alguien se anima desde hay muchas perspectivas. Yo estoy invitando a la perspectiva pedagógica, pero desde la espiritualidad. ¿Qué es realmente lo que busca? Quedémonos con el joven, pero en el fondo yo ya les digo lo de Pedro y los discípulos, pero quedémonos con el joven y veamos ahí a nuestros chicos, que evidentemente no creo que nos hagan esa pregunta, pero en el fondo buscan esa pregunta. ¿Ya? ¿Qué es realmente lo que el joven busca en Jesús? ¿Y qué es realmente lo que Jesús, mirándolo con cariño, no se olviden en los detalles de los evangelios, quiere formar en él? ¿Quién se anima? Muchísimas gracias, Ale. ¿Quién se anima? Padre, yo, Tania, quiero Tania, compartir. San Sí, Gabriel. sí. Bueno, mil disculpas y buenas noches con todos porque está la cámara un poco mal, pero Estamos a escuchando, oscuras en este país. sí. Padre y compañeros, bueno, desde el mensaje que se acaba de leer del Evangelio, yo logro identificar que el joven siempre tiene ese anhelo de buscar en la vida algo más. Y es algo innato de la juventud, ¿no? De buscar un propósito de su vida, qué es lo que realmente le va a significar en su vida. Entonces, es por ello que se va a donde Jesús a decirle que ya lo había cumplido todo, ¿no? Todo lo que Jesús le decía, si quieres seguirme y todo aquello, tienes que venderlo y sígueme. Entonces, como invitarle a este desapego que realmente se tiene a nivel material, ese desapego de esas riquezas que se tiene y que su relación con las riquezas no es lo todo y no es lo todo tampoco que puede encontrar ese verdadero sentido en la vida. Y es por eso que Jesús le hace esta invitación y le propone a a una renuncia para que él pueda estar libre y pueda seguirle. Y frente a esa renuncia, considero, Padre, que allí ya él empieza a abrirse camino, un camino ya de manera espiritual. Este camino que le requiere también un compromiso, le requiere también un sacrificio y sobre todo para poder descubrir quién es este Jesús al que él quiere seguir. Quién es este Muchísimas Jesús, gracias. sí, para poder llevar a este servicio y a este compromiso que la juventud tiene y busca siempre la identidad. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere compartir, si no, ya con eso me salvó la noche y la introducción, la espiritualidad y el módulo. Yo, padre, justo, perdón, yo lo Alex, puse sí, yo lo puse en el chat, justo como lo decía la compañera, o sea, justo ahí encuentro que que pues el joven, pues quiere en este sentido seguir a Dios, ¿no? Y pues ahí me cuesta un tanto entender el principio y fundamento del joven,
pero que justo pues el joven tiene apegos desordenados que le imposibilitan seguir a Dios y pues que le imposibilitan seguir justo la indiferencia ignaciana, que es pues en este sentido, siendo libres de apegos, pues podemos ser, ¿no? Y eso es lo que yo alcanzo a entender. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ese es el planteo general de la espiritualidad y de la vida. Y aquí estamos hablando de la vida espiritual, pero es interesantísimo que el concepto de vida espiritual que uno descubre en Jesús es muy humano. ¿Ya? El padre Peter Hans Kolbenbach, anterior superior general de los jesuitas en el mundo y quien más ha escrito en educación como general, decía, sacó un libro, ¿quieres ser fieles a Dios? Tienes que ser fieles a la tierra. ¿Quieres ser fiel a Dios? Tienes que ser fiel a la tierra. ¿Ok? Nosotros entendemos esto y el crecimiento espiritual como renuncia, pero si tú lees bien y descubres el mensaje profundo, aquí no hay renuncia, aquí no hay indiferencia, aquí hay todo lo contrario, preferencia, preferencia por Dios. Jesús te invita a descubrir un tesoro, no te invita a despojarte de riquezas. Las riquezas son secundarias, tienes que discernir dónde está la verdadera riqueza de la vida. ¿Dónde está? La primera lectura del domingo te habla de la sabiduría, el corazón sensato que responde el salmo del domingo que viene. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? En encontrar la riqueza. ¿Dónde está la verdadera riqueza? En el tesoro. ¿Y dónde está el verdadero tesoro? En lo que Tania un poco nos decía, la vida plena. Entonces, no te invita al sacrificio, no te invita a la renuncia, te invita a descubrir un tesoro, pero para descubrir un tesoro, tú tienes que tomar decisiones. Las parejas, a nosotros los curas que nos gusta casar, yo sufro cada vez que caso. Yo vivo en una parroquia, déjame un minuto que ya deja de sonar esto. Estoy en el comedor de mi casa. Entonces, las parejas, ¿qué buscan? ¿No? La plenitud, el desarrollo del ser, ¿no? Y para esa decisión, ¿qué tienen que hacer? Optar, dejar otras decisiones y optar por la decisión trascendente. Esa es la vida espiritual. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Segundo, como primer gran contexto, y es la formación a toda la comunidad. Como segundo gran contexto, Tania lo decía, el joven busca algo más que el cumplimiento de normas. ¿Qué es lo que le llena el corazón al joven? Y Jesús, al mirarlo con cariño, descubre ya una persona buena y muy buena. A mí me gustaría que si yo levanto la mano, y perdónenme que sea bruto, porque con quienes hemos sido profesores de bachillerato, primero los colegios jesuitas en Ecuador eran de hombres, hoy son hombres y mujeres, somos más delicados hoy en hacer las preguntas, pero cuando yo estaba con hombres solamente, éramos claros, y más en Manabí, los ecuatorianos que saben cómo es Manabí, pero yo creo que también el país entero es parecido. Un chico que cumpla la mayoría de mandamientos que Jesús les está escuchando al joven. Y fíjense que los mandamientos que les dice, ¿no? Es respecto, ¿qué dice? ¿No? Fíjense ustedes, son mandamientos de la relación con los seres humanos, no de la relación con Dios. Ya me gustaría que muchos de mis chicos digan, evidentemente, no mentimos, no decimos falso testimonio, no adulteramos, no robamos, aunque sea un lápiz. ¿Ven? Entonces, ya alguien que sabe relacionarse con los demás, que ha cumplido eso por ley, es demasiado bueno. Jesús lo mira con cariño. Mirándolo, lo amó. Jesús ve en él algo más. Jesús nos invita a la plenitud y la plenitud está en preferir y en encontrar, descubrir un tesoro, el tesoro del reino de Dios. Pero para descubrir ese tesoro tenemos que seguir discerniendo y descubriendo aquello que nos impide que nuestro corazón esté lleno.
de qué es lo que tenemos que despojarnos del ego. Y en eso San Ignacio es maravilloso en la segunda semana, cuando nos pone las parábolas, los afectos, los tres binarios. ¿Cuáles son tus afectos que te impiden dar un paso hacia un proyecto mayor de plenitud? Y ahí está donde San Ignacio adquirió la pedagogía, es con Jesús. El Papa, hace 4 semanas en Singapur, en el encuentro que tuvo con los jóvenes en la universidad, les dijo, tengan el coraje de seguir pensando. Para descubrir lo que quieren, tienen que tener coraje y tienen que profundizar en el pensamiento, no solo amarlos. El Papa, hace pocos, creo que menos de 2 semanas, estuvo con los jesuitas en Bélgica, salió en la Cividad Católica y les dijo una cosa maravillosa. Aprendan a luchar con Dios en la oración y aprendan en el compromiso con el mundo a ver algo más que el compromiso con el mundo. Aprendan a contemplar que Dios está con ustedes. Pero tú no vas a ser activo si no eres contemplativo. Ahí le salió lo ignaciano, le salió el maestro novicio Bergoglio, le salió el rector del Máximo y lo que él está enseñando en el mundo. Aprendan a tener el coraje de luchar con Dios en la oración y aprendan a descubrir, a confiar que no están solos en las luchas y en el compromiso con el mundo, recordando que en Bélgica está la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, y los jesuitas que están ahí son jesuitas internacionales que están haciendo un lobby por leyes mundiales, sobre todo por los migrantes. Entonces, en nuestro trabajo, si no tenemos ese corazón que lucha con Dios y esas manos que se ensucian con la gente, no vamos a tener la espiritualidad ignaciana. No es indiferencia, es preferencia. Y fíjense que cuando Jesús habla con los discípulos, hay 2 palabras claves, dar y recibir. Solamente quien sabe dar, pero no dar cosas, sino donarse, vende, dáselo a los pobres, no es una obra de caridad, es donarte, dónate. Y entonces el reino de Dios solo tiene sentido y solo será posible hacer signos trascendentes en este caminar histórico lleno de problemas y dificultades cuando sabemos darnos y dar a los pobres lo que se merecen. Entonces sí podremos hablar de una plenitud de vida, de una plenitud del reino de Dios posible que nos invita a caminar poco a poco en esta vida. Entonces Jesús nos invita no a ser indiferentes, sino a ser preferentes por los que sufren, a dar, ¿ya? Y luego nos dice, cuando tú das, hay alegría, hay más alegría en el dar que en el recibir. Pero dice, cuando le dice a Pedro, nada de lo que tú hayas dado, porque Pedro dice, Señor, ¿y entonces quién puede salvarse? Nadie, nada de lo que tú hayas dado dejará de recibir una recompensa. Y esa recompensa es la plenitud, el gozo, el sentir que estás con Dios, porque para Dios todo es posible. Es decir, este proyecto que es imposible amar, que es imposible creer en la transformación de la sociedad, que es imposible dar un paso más de humanidad, para Dios sí es posible, porque para Dios todo es posible. Está pidiendo confianza, no está pidiendo sacrificio ni renuncia. Eso viene como consecuencia de tu decisión de creer, amar y servir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Terminé. Punto 2. ¿Qué sigue? Vilma. Sí, ya estoy aquí. Lo que pasa es que se me fue la red y ya volvió. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, en esta parte quisiéramos
el que ustedes pudieran compartirnos un poco, así indistintamente. Nos demoramos un poquito al inicio ahora, entonces vamos a tratar, les pido de como acortar para que nos alcance el tiempo, porque ya llevamos media hora y el foro es hora y cuarto. Entonces, tenemos tres objetivos, que es el que ustedes compartan lo que aprendieron de manera muy especial sobre la espiritualidad ignaciana en relación con su propia experiencia, y en un segundo lugar, ¿qué expectativas tienen ustedes del módulo 2 y cómo creen ustedes que se vincula con el módulo de espiritualidad? Sí, o sea, como una especie de ir poniendo sobre la mesa qué es lo que nos viene con el módulo de acompañamiento, el acompañamiento y el vínculo educativo. Entonces vamos a tratar de hacer la conexión entre los dos. Entonces, unas tres, cuatro personas, no tienen que ser todas, que quieran compartir de manera especial qué fue lo que aprendieron, qué fue lo más fructífero, por así decirlo, lo más excelso que lograron ustedes extraer del módulo de espiritualidad, y que a ustedes les queda en su experiencia propia, sobre todo en su proyecto espiritual, pues algo más de lo que ya tenían, como cuando uno dice, bueno, yo tengo esta experiencia espiritual, este es mi proyecto, pero haciendo este módulo como que le agregué elementos a lo que ya tenía que me han servido muchísimo. Entonces, como que vamos a reflexionar sobre eso y lo vamos a compartir aquí en el foro. Bueno, ¿quiénes quisieran atreverse a compartir un poquito sobre esos aprendizajes? No todos a la vez, por favor, uno por uno. Pueden levantar la mano o sencillamente tomar el micrófono. Hola, ¿se A ver, escucha? ¿alguien habló? Federico. Federico, Sí, adelante. bueno, lo que yo soy nuevo en toda la parte ignaciana y siempre escuchaba del discernimiento. Y cuando uno escuchaba por afuera de discernimiento, entendía que era solo un análisis un análisis de algo y nada más. Hoy creo que es entender en base a la toma de decisiones en base a la persona, no solamente yo, sino al entorno que tengo, y también aceptar que hay decisiones que se tienen que tomar para no perjudicar a otros, sino ir entendiendo que por más feas a veces sean esas decisiones, no quedarme en lo cómodo, en lo tranquilo. De, de decisiones como directivo de un colegio, donde estamos haciendo un cambio bastante fuerte y donde ha habido movimientos duros hacia la comunidad jesuita y hacia la toma de decisiones por el tema de la ideología, o sea, todo lo que decía el último artículo que leímos del general, bueno, el último, el de Brasil, el tema de la ideología, la apatía política, la división de la creación de las grietas, como decimos en Argentina, ¿no? Ha ido partiendo todo. Y empezar a tomar decisiones en base a eso, necesitamos bastante de espiritualidad también como para alejarnos de todos los efectos y toda la contaminación de esas cosas. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Y creo que sí, ¿no? O sea, en tiempos de turbación, el discernimiento, la espiritualidad como que nos abrigan y nos hacen como crear una barrera de protección con todo lo que pasa, pero al mismo tiempo también nos ayudan a discernir, como tú lo dices, y a saber por dónde ir, ¿no? Porque creo que la espiritualidad no es para que seamos espectadores. La espiritualidad es una espiritualidad que nos debe llevar a la acción, ¿sí? A la toma de decisiones con el compromiso en la acción. Mi padre ya lo decía ahora, contemplativos en la acción. O sea, la contemplación nos sirve para llamar a esa fuente interior, ¿sí? Poder discernir sobre y sopesar elementos que nos están, eh, digamos, impactando, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta.
pero el discernimiento nos ayuda a ver las situaciones con la luz del Espíritu, no con nuestra propia mirada, que a veces está contaminada con nuestros pareceres, nuestros voluntarismos personales. Pero cuando uno hace la indiferencia ignaciana y se pone en manos de Dios, como que ese espíritu es el que nos ayuda a ver, a decidir y a actuar en consecuencia. Es muy interesante lo que dice, porque es como es fruto de una experiencia que tú estás viviendo allí en tu institución. Muchas gracias. Ale levantó la mano, ¿no? ¿Quién? Ale Ibarra, Al, creo. Ale. Sí, pues Yo no estoy aprovecho el viéndolos a todos. silencio de los demás. Yo rescaté tres cosas. La primera fue este tema de hallar a Dios en todos los acontecimientos de la vida. Esto que escucho mucho en las instituciones jesuitas de saborear o gustar las cosas, pues ya me hizo sentido con las lecturas que hicimos. También a través de las etapas de conversiones de San Ignacio, el tema de cómo es que el amor a Dios nos pide preparación, ¿no? Y cómo a nosotros como educadores todavía un poquito más, ¿no? Por la vida de las personas a las que estamos acompañando, que me lleva al punto tres, que por la tradición de la que yo vengo, con la que crecí, la espiritualidad era un tema muy personal o muy individual. Y noto que aquí también lo es. No obstante, hace mucho énfasis en tener un compañero de viaje espiritual y cómo la espiritualidad ignaciana sí es un proceso personal, pero que se vive en compañía de los otros, de ese tercero. Entonces ahí es donde yo hago conexión con lo que pues va a ser el módulo 2, ¿no? Y eso para mí ha sido revelador a través de mi trabajo acá en la institución jesuita en la que estoy en Guadalajara, porque es vivir la espiritualidad propia, pero en interacción y diálogo con los otros. Entonces, pues eso era lo significativo del módulo 1, ya conectando con el segundo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. ¿Uno Muy bien. más? Sí, uno más, anímense a alguien más, a ver. Es bonito Gaby. compartir porque Gaby Cordero eso, levantó la Gaby. mano. Gaby Cordero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo iba a decir lo que dice Ale. Yo creo que a mí lo que más me resonó es eso, ¿no? Digo, entender que esto de la espiritualidad ignaciana es un proceso que uno tiene que vivir, experimentar, sentir, gustar, palpar de todo, o sea, usar todos los sentidos para eso y que no se hace solo, ¿no? Este es un camino que recorremos en compañía. Este es un camino que tenemos que recorrer hombro con hombro, alma con alma, corazón con corazón, eh, no solo con tus alumnos, sino con tus pares, con tus guías espirituales, con tu familia. A mí lo que me resuena mucho es que pues esto es una forma de ser y es una forma de vivir. Uno no va y trabaja y es ignaciano de 7:30 a 2:30. Esto es algo que te está impactando en tu vida entera, ¿no? Y cuando comprendes que ese camino en compañía es lo que hace tu propia espiritualidad, es cuando uno abandona, siento yo, esa individualidad de la espiritualidad, ¿no? Pero es algo que se va descubriendo día a día, no es así un proceso terminado, ¿no? Precioso, Gaby, muchas Ujú. gracias. Y quisiera puntualizar algo que has dicho en este sentido. Primero, que la espiritualidad no es en solitario, ¿no? La espiritualidad implica un proceso interior, por supuesto, donde tú estás en contacto directo con Dios, con la fuente, a través del silencio, de reconocer que Dios te habita, que tienes parte de esa divinidad, pero al mismo tiempo, pues tienes que ir hacia los otros y poner en juego eso que tú has abonado y que has trabajado para ti. Y siempre ese movimiento, eso otro que dijiste me gusta mucho porque el crecimiento no termina, el mundo espiritual no termina, siempre tenemos desafíos, siempre tenemos aprendizajes, siempre tenemos cosas y obstáculos que sortear, y la espiritualidad es la que finalmente la que nos ayuda a nosotros a entregarnos bien, a hacer las cosas bien, a sentirnos protegidos y confiados, porque la espiritualidad de algún modo es
como ese ropaje que Dios nos pone para lograr ir al mundo bien instalados, bien equipados y que no perdamos el sentido y que no perdamos el rumbo, ¿no? Entonces, es un crecimiento incesante que no termina, es decir, que no tiene límite. Entonces, no nos podemos cansar de ser espirituales, por así decirlo. La espiritualidad no es que yo llego a un punto y digo, uy, ¿cómo estoy de espiritual y de evolucionado? ¿Cómo estoy de bien? Soy el más ignaciano, tengo el magis en la espiritualidad y hasta aquí llegué. Porque en ese momento es cuando empezamos a venirnos, como decimos, cuando uno sube como palma y baja como coco, ¿no? Que no le va a durar mucho el entusiasmo y va a tener que volver a hacer la tarea. Esto es incesante, es de compromiso y es de tiempo. Alex ¿Ibas a Librera decir? levantó la mano. Alex, ¿puedes prender tu cámara? Sí, pero vengo aquí en un autobús, por eso la mantengo apagada, pero sí estoy escuchando Bueno, perfectamente. Y y ya hemos visto justo, al padre en el carro, ya a ti te podemos ver también sí, en el bus. en el autobús, perdón. Y justo a mí, yo respondiendo en la segunda pregunta, ¿no? O sea, y me surgía la pregunta de, a ver, ¿cuáles deben de ser las características que tiene que tener un o una docente acompañante dentro del proceso de esta pedagogía, ¿no? Dentro del proceso de una persona que lleva y hace presente la espiritualidad ignaciana, intentando responder un poco, pues, primero anotaba algunas cosas, ser una persona en continuo discernimiento, ser una persona que contemple, y yo ya lo decía hace rato, misma, ser una persona que contemple, pero que busque llevar a la acción acciones discernidas, ser una persona abierta a la unidad, y justo lo decía Arturo Sosa, ser una persona que te contemple la catolicidad, ser una persona que tiene una espiritualidad en donde sea capaz de encontrar sus propios apegos desordenados. Y a mí justo me llama la atención una frase que siempre me dice mi acompañante, pues mi jefa en el trabajo, que dice, no hacer malas tercias entre creador y criatura, ser una persona que busca y quiere encontrar algo, justo buscando en este sentido que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad universal y que no tiene límites entre creo o no creo, pues una persona que quiere encontrar algo, ¿no? Y también tener presente el propio principio y fundamento hacia Ujú. dónde voy y qué quiero, ¿no? Muy bien, Ya estamos muy 4. bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir, ¿les parece? Y Sí, vamos a ir simplemente compartiendo más. cerrar una idea, ¿Sí? toda la ¿Sí? riqueza que han dicho. No se olviden sistemáticamente hablando para ir cerrando el módulo, aunque lo vamos a hacer después, pero aprovechando la riqueza del compartir, estamos descubriendo la visión de Dios, del hombre y del mundo en San Ignacio. Y eso se llama espiritualidad. Pero el padre Baena nos hablaba que antropológicamente nuestro ser, que es un poco lo que explicaba Vilma, somos espíritu. Tenemos ese contacto interno, lo que nos hace ser, lo que nos da forma a nuestra vida, es el espíritu. Pero si yo lo pongo en acto o yo lo tengo dormido, eso va a depender si tengo los ojos abiertos, si tengo los ojos cerrados, si tengo el GPS encendido, si lo tengo apagado. Entonces ahí estoy conectándome, despertándome a la espiritualidad. Tengo un espíritu, pero lo tengo dormido o no lo tengo domado. Es decir, son muchas formas de entender lo que el ser humano es. Pero ese ser humano vive en un contexto y vive un proyecto mayor, ¿no? Y ese proyecto mayor es plenitud, es vida, es libertad, es amor. Y entonces ahí hablamos ya con lo trascendente en nuestra vida. Entonces, el mundo no es meramente corrupto, no es meramente malo, sino que el mundo es la historia, es la posibilidad de descubrir quién soy yo y para qué estoy en este mundo. ¿Está? Entonces, el mundo es la posibilidad de encontrarme con Dios y conmigo mismo, o la posibilidad de destruirme o arrastrarme. Es el proyecto Libertad. ¿Ok? Todo Bueno, eso muy nos bien. descubre la espiritualidad ignaciana. Bueno, entonces vamos a seguir y bueno, nosotros habíamos elegido 4 cosas, pero vamos a dejar 3 y son como preguntas y aclaraciones que es importante hacer. Las habíamos seleccionado de lo que ustedes han ido desarrollando en los trabajos, ¿no? Entonces, había muchas preguntas alrededor de qué es la indiferencia ignaciana y cómo se comprende bien.
como poner más ejemplos, pedían algunos estudiantes. Otros, si bien tenían el concepto del Magis, no lo tenían tan vinculado como el Magis se aplica en la educación. Y esa pregunta es muy interesante porque es saber qué es el discernimiento, pero cómo disponer de tiempo para lograrlo, ¿no? Porque incluso otros estudiantes mencionaban que la prisa, el tiempo, las ocupaciones, la vida tan agitada, a veces hace muy difícil aplicar los principios ignacianos. Entonces, pues vamos brevemente, no nos vamos a demorar, pero sí vamos a hacerlo brevemente porque es importante que tengamos claridad sobre estos tres elementos que son discernimiento, indiferencia y magis. Entonces, vamos a decir una palabrita de cada uno. Entonces, Padre Fabricio, adelante con la indiferencia ignaciana. Y nos podemos Algo, complementar entre los dos. algo mencioné en la oración ya, o sea, el Sí, proyecto de Jesús y cómo San Ignacio Loyola lo entiende, asumiendo ya la filosofía griega. Acuérdense que la ataraxia en la filosofía de los estoicos era para no sufrir en este mundo, porque hay mucho sufrimiento, hay que ser indiferente, ¿ya? Es estar indiferente y entendido como una defensa ante el sufrimiento en el mundo, el dolor en el mundo, ¿ya? San Ignacio Loyola no tiene esa visión, ¿no? Usa el mismo concepto para decir la indiferencia es estar libre, la indiferencia es libertad, es decir, ¿qué es lo que más me conviene a mí? ¿Casarme, no casarme? ¿Tener estos afectos o no tener estos afectos? ¿Tener este colegio o ir a otro colegio? ¿Ser docente o ser mejor un agente de sistema, ingeniero de sistema, las carreras de moda? ¿Qué es? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y para armar mi proyecto de vida, yo no tengo que engañarme. Yo tengo que aprender a ser libre. Lo más duro que dice San Ignacio en el tema de la indiferencia es la salud o la enfermedad. Eso es lo más duro, ¿no? ¿Cómo ser indiferente ante la salud? ¿Quién quiere vivir enfermo? ¿Quién quiere ser enfermo? ¿No? Entonces, ser indiferente es, ¿qué hago yo con esta situación que me ha tocado vivir? ¿Cuál es mi actitud ante las limitaciones? Acuérdese la herida de San Ignacio. Entonces, ujú, la indiferencia es una palabrita compleja porque en el fondo tiene que ver con la actitud fundamental en todas mis decisiones y tiene que ver con el proyecto de libertad para la mayor gloria de Dios, para la mayor humanidad, para el mayor desarrollo del ser. ¿Ok? bien, muy bien. Voy a poner un ejemplo también que me viene con lo que dice el padre Fabricio, porque digamos, la libertad es fundamental, o sea, no puede haber indiferencia ignaciana sin libertad, pero quiero agregar sin vivencia de la libertad, porque yo puedo decir, soy libre y no serlo, ¿no? La libertad se siente cuando la persona no está como un simple espectador, ¿no? Entonces vamos a mirar como si estuviéramos viendo un programa de televisión y pasan una mala noticia, una guerra en el mundo como la que está pasando ahora en Gaza, los palestinos, Israel, bueno, eso es terrible y que estamos viendo eso, o el huracán Milton en la Florida, etcétera. Y nosotros somos espectadores de esas noticias, somos espectadores, en el sentido estricto de que estamos viendo y percibiendo una realidad, pero nosotros no nos estamos afectando en términos de comprometernos con esa realidad, porque no somos los que vamos a ir allá a ayudar al huracán, etcétera. Eso me sirve de metáfora para ponerlo en situación de nuestras decisiones de vida, las que están en el espectro de nuestro mundo decisorio, ¿sí? En aquellas cosas donde nosotros no deberíamos ser espectadores, sino que pudiéramos intervenir. Un problema familiar, una situación difícil de una decisión entre una cosa y la otra, para saber que el buen espíritu nos va a guiar, hay que hacerse indiferentes. Y es que no pese más lo que yo creo, ¿sí? Que no pese más lo que yo creo, que pese más lo que Dios quiere de mí, ¿sí? Muchas veces no somos indiferentes, es decir, no estamos libres, estamos poniendo el peso de nuestra mente, el peso de nuestro mundo emocional en las decisiones y en las percepciones sobre la realidad. La indiferencia ignaciana es el llamado
a que nosotros nos despeguemos, nos despojemos, nos desapeguemos de nuestras propias percepciones, de nuestras propias miradas, para intentar ver esa realidad, que no es fácil, con los ojos del espíritu. Y por esa razón, eso nos va a hacer libres de optar por una cosa y la otra, y muy seguramente la luz del espíritu nos va a inclinar hacia un lado y no hacia el otro. Y probablemente hacia aquel lado que no pensábamos que íbamos a optar, ¿sí? Quería poner ese ejemplo porque a veces en lo cotidiano es difícil aplicar la indiferencia ignaciana. Bueno, vamos a irnos con la segunda, y es cómo entender el magis aplicado a la educación. ¿Cómo lo ves, padre? El Algo le magis decía aplicado. en la primera reunión que tuvimos, y si ustedes ven sobre todo la película de San Ignacio Loyola, la que más me gusta a mí es la del 2016 de los padres de la provincia filipina con actores norteamericanos, ¿no? Y el contexto de el primer documento del padre Restrepo sobre el contexto histórico de San Ignacio, el perfil de San Ignacio, o sea, ¿qué es la educación? Es la vida de San Ignacio, la vida de Ignacio aplicada a coordenadas educativas. Esa es la educación jesuítica. Es la vida, la historia de este hombre aplicada a la educación jesuita. ¿Ya? Entonces ahí vemos un modelo de ser humano. El caballero medieval, mundano, él con sus grandes deseos e ideales, ¿ok? El hombre herido, fracasado, herido, humillado en su ego, en su historia, se derrumbó su proyecto. Pero luego el hombre que va en búsqueda, el peregrino que va en búsqueda, ¿no? Y llega hasta el hombre gerente, el gestor de la Compañía de Jesús de un cuartito, ¿ok? De Roma, y gerenció el mundo de aquel entonces en 5 continentes ya, ¿ok? Grandes universidades como la Gregoriana, ¿no? Grandes apostolados, como váyase a la India, váyase a Portugal, etcétera. Entonces, ok, ¿qué es el magis? Es la plenitud, es el desarrollo del ser humano, ¿ok? Es el hombre puede rearmar sus sueños y proyectos y desarrollar lo mejor de sí mismo. El hombre puede reinventarse a sí mismo. El hombre puede innovarse a sí mismo si sabe abrirse al espíritu, abrirse a Dios. ¿Ok? Sí. Yo quisiera agregar así. Primero, que a veces confundimos el magis con ser lo máximo, ¿no? O sea, cuando digo ser lo máximo, es ser lo máximo nosotros mismos como personas, ¿no? O sea, nosotros sentirnos que estamos en el top, ¿cierto? En lo mejor, que hemos llegado al nivel deseado, o que las cosas que están alrededor nuestro, pues están en el nivel deseado más óptimo y que nos van a ocasionar el éxito total de las cosas. Entonces, primero decir que el magis no es el éxito, ni es el sentirnos también que estemos ya casi que al unísono con la vanagloria, ¿no? El magis es lo que el padre Fabrizio acaba de mencionar, es cuando tú sientes que estás haciendo las cosas con toda la plenitud, o sea, a plenitud, o sea, con todo tu ser. Cuando tú das lo que tienes que dar y no en la medianía. ¿Sí? Cuando uno dice, uy, yo a este proyecto le voy a dar poquito porque yo no gasto energía en esto, que la gasten otros, ¿no? Eso no es magis, ¿no? Porque si tú tienes todo lo que tienes que dar, lo pones en la mitad o en el 30%, sabiendo que tú puedes dar el 100%, allí el magis no está funcionando. O sea, el magis es a la mayor gloria de Dios con los dones que tienes para poner todo lo que sabes y lo que tienes al servicio. ¿Sí? Ese es el magis, ¿no? Y aplicado a la educación es entender que si la educación es un instrumento apostólico, eso quiere decir que estamos allí para educar a los seres que educamos, para ayudarlos en su crecimiento personal y a que sean seres buenos y buenas personas, seres buenos, ¿sí? Por tanto, el magis es que yo logre desarrollar eso en la máxima plenitud. No puede ser Excelencia. una educación, es una educación jesuita, no tiene sentido
si nosotros no vemos el crecimiento de nuestros estudiantes y si no le estamos aportando elementos de valor a su sentido de vida. Si quitamos el sentido de vida, el proyecto de vida en la educación ignaciana, es una educación no ignaciana, porque nosotros estamos allí para ayudar a crecer a esos niños y jóvenes y para ser los mejores seres humanos para un mundo que es difícil y complejo. Ese es el espíritu y el magis, y lo tenemos que ver con los propios ojos, que esos niños llegaron a preescolar o a la primaria y cuando salen en el bachillerato los vemos transformados, los vemos seres maravillosos que se van a ir al mundo dotados de los mejores elementos para ir a la vida diaria, a vivirse la vida bien vivida y aportar lo mejor de sí mismos para ofrecer la plenitud de sus dones. No en la medianía, sino en la plenitud. ¿Sí? Excelencia humana, Bien. aprender a sacar lo mejor de sí mismo. Eso es educar. Exactamente. Muy bien. Bueno, y nos vamos con la tercera. Nosotros podríamos tener aquí un foro con el padre Fabricio conversando los dos, hacer como una conversación los dos sobre los temas, ¿no? ¿Cómo disponer de tiempo para el discernimiento? Y para los principios ignacianos, porque es que es difícil. Con la vida que tenemos, con la prisa, con las ocupaciones. A ver, ¿cómo vamos a hacer para lograr llevar esto a la vida cotidiana y aplicarlo bien? ¿Qué dirías tu padre? Bueno, es que se tiene que unir con las dos cosas. O sea, si yo quiero verdaderamente ser libre, tengo que aprender a discernir y tengo que aprender a tomar las decisiones, el tiempo y el espacio para hacer el silencio y la escucha necesaria al corazón y a la vida. Si no quiero ser libre, no seré indiferente entonces. Si yo quiero sacar la mejor versión de mí misma, tengo que darme cuenta de los movimientos interiores, qué es lo que realmente me mueve a actuar, ¿no? Y entonces el lenguaje cada vez es más profundo. Y entonces discernir es aprender a entender el lenguaje del corazón, pero el corazón profundo. Discernir no es una técnica como lo usan mucho los gerentes, aprender a tomar decisiones en función de ciertas coordenadas. Acá la coordenada más profunda es la espiritual, pero ¿cómo sabes tú que estás siguiendo al espíritu? Y entonces la mejor decisión no la tienes lo más difícil del discernimiento es cuando se cierra el discernimiento, ¿ya? Y no es meramente cuando has tomado la decisión, sino cuando esa decisión provoca alegría en ti y en los demás por las acciones que van a repercutir, ¿no? Cuando impacta en el corazón de la gente y provoca entusiasmo, se hiere, entonces sí, la decisión está tomada. Cuando hay tristeza, cuando hay, hey, esto no es lo que yo quería, no, yo quiero hacer las cosas mejor, entonces la decisión no está tomada bien, el decimiento está muy mal hecho, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo darle tiempo al discernimiento? Mira, ese es el problema, perdónenme de nuevo, porque en esta provincia donde yo estoy la gente se casa mucho, ¿no? Entonces, en un mundo en crisis, aquí la gente vive haciendo proyectos de vida de la noche a la mañana. Padre, cáseme. Dios mío, yo sufro cada vez jóvenes. Entonces, si no les das tiempo a escuchar por qué ella es la mujer o el hombre de tu vida, a tu corazón y no a tus sentimientos, no a tus emociones, no a tu química, ¿ok? Sino al fondo de tu corazón. ¿Cómo sabes tú que ella es la mujer de tu vida, el hombre de tu vida? Necesitas darles tiempo, espacio al corazón. Entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que mejor necesita mi chico y cómo yo a mis alumnos les ayudo a discernir? ¿Ok? Entonces, eso está en cada decisión que yo tenga que tomar para sacar lo mejor de los chicos. Y quienes somos profesores, cada vez tenemos más dificultad para que los chicos nos sigan. En la universidad, por ejemplo, donde yo estoy, los chicos son pragmáticos y en los colegios los chicos quieren las mejores notas en las materias duras y las materias blandas no le dan bola. Entonces, Jesucristo, la ética queda por los suelos. Entonces, no, vamos a las materias duras, esas son las que nos van a dar de comer. ¿Cómo yo ahí discierno si no es buscando las distintas técnicas y los distintos problemas de la vida
que los hacen a ellos pensar para tomar las mejores decisiones. Ahí estoy enseñando a discernir. Ahí estoy dándole tiempo al discernir, porque el discernimiento es en todo momento. Hay decisiones categoriales, o sea, cotidianas, intrascendentes, y hay decisiones trascendentes importantes, pero si no sé tomar las decisiones pequeñas, no voy a saber tomar las decisiones grandes. Entonces, si yo no le doy tiempo, la mejor hora a mis alumnos en esos 50 o 2 horas que yo estoy, pues no le voy a dar las mejores horas al amor de mi vida porque será solo para la boda y después no sabemos qué va a pasar. Entonces, y así mismo con los hijos, y así mismo con los compañeros, ¿ok? Entonces, las decisiones pequeñas me ayudan a las grandes decisiones. Y esas decisiones pequeñas tienen que ser discernidas a la luz de cuál es la mejor versión de mí misma en lo pequeño, en lo solitario, en lo comunitario y en lo grande. Es lo como yo trato de vivirlo, porque el discernimiento no es una técnica, no es una herramienta, es un estilo de vida. Vivo abierto a la novedad, vivo abierto a sacar la mejor versión de mí mismo, de mis chicos, de esta oportunidad para dar a conocer el reino de Dios. O vivo abierto meramente en esa razón de cálculo instrumental de, bueno, aquí me conviene hablar, aquí me conviene callar, aquí me conviene decir algo, aquí no me conviene. O me la arriesgo, me la juego por lo mejor de Dios, por lo mejor del proyecto, por lo mejor que necesitan mis alumnos. Entonces el discernimiento me ayuda a saber que hay sus momentos, momentos en donde mi corazón puede dar la mejor respuesta y momentos donde mi corazón necesita ese fuego de la vida para probar qué es lo que verdaderamente yo necesito. Entonces, los momentos del discernimiento, los tiempos del discernimiento son necesarios, pero la materia del discernimiento tiene que estar bien clara. Son varias cosas en el tema del discernimiento, ¿no? Entonces, pero es en el problema pequeño donde yo voy dándome cuenta de qué es lo que tengo que discernir, cuál es la mejor manera de discernir y cómo discernir. No esperar grandes acontecimientos para discernir. Bien, yo quisiera complementar ya y cerramos esta parte ya con lo siguiente, o sea, el discernimiento, como quiero pegarme lo que dice el padre Fabricio, es en lo pequeño y en lo grande, ¿no? Porque hay discernimiento de la opción fundamental, cuando es uno cambia de estado, ¿sí? Es soltero, se casa, está en un sitio, se va a otro país, está en un trabajo, se decide por otro, son decisiones de vida, ¿no? Me voy de la casa de mis padres, bueno, tantas, me separo de la persona con la que estoy viviendo. Son opciones fundamentales que cambian el curso de la historia vital, ¿sí? Y para eso hay que discernir en lo grande y hay que discernir con la fuerza del espíritu para tomar decisiones, no digamos, el sesgo de nuestras propias miradas, sino, o con incluso con nuestro malestar o bienestar, sino tomarlas con la indiferencia que hablábamos ahora para poder optar por lo mejor y sopesar muy bien cuáles son los factores negativos de esta decisión, los factores positivos, hacerlo en oración para mirar cómo optar por lo mejor. Hay todo un método para discernir que está en el libro de los ejercicios espirituales. Pero hay opciones fundamentales como esas, como también hay opciones que son más elementales, más de la vida cotidiana, que es discernir sobre una cosa y la otra. Y yo diría, miren, la cuestión del discernimiento y tener el tiempo para el discernimiento es clave. En las instituciones educativas, y lo voy a decir así con conocimiento de causa, no hay tiempo para el discernimiento comunitario, porque hay discernimiento personal y hay discernimiento comunitario. El discernimiento personal, y nosotros lo podemos hacer en nuestros espacios donde estamos solos, con el acompañamiento de una persona que para nosotros nos porte confianza, sabiduría, para que nos ayude a optar por lo mejor, pero en las comunidades educativas todo el día se toman decisiones y muchas veces esas decisiones se toman por liderazgos egoístas, por liderazgos amañados o por personas que no quieren el bien común y se permite que se haga. Creo que nosotros, los que estamos aquí, estamos llamados a poder ubicar, a poder usar el instrumento del discernimiento comunitario para tomar decisiones adecuadas que no pongan en riesgo a la institución, que por el contrario salven la proposición del prójimo
que también ayuden a que esa decisión sea una decisión que esté guiada por el buen espíritu y por tanto ayude al bien común y que no ayude al bien particular o a los liderazgos personales y egoístas, ¿sí? Eso es muy peligroso en las comunidades educativas, los liderazgos solipsistas, del que tiene el poder, del que cree que se las sabe todas y el que no piensa con otros, el que no se deja acompañar para que le ayuden a pensar y a discernir desde el buen espíritu qué es lo mejor para decidir poner a una persona en un sitio o en otro, para que una persona se vaya o se quede, para que un estudiante se le aplique este plan de mejora y no este, para que se hable con esta familia de esta manera y no de esta otra. Para todas esas decisiones, ojalá pudiéramos nosotros ser orantes en el camino de los acontecimientos en la vida escolar, ¿no? Y quiero agregar algo y es que va muy unido al discernimiento, que es la pausa ignaciana, que ojalá todos le hiciéramos antes de acostarnos a dormir, y es poner en manos de Dios nuestro día y poder decir qué fue lo bueno y lo malo que hoy pasó conmigo, en dónde la embarré, en dónde metí las patas, como decimos aquí en Colombia, dónde atiné, dónde hice crecer a otros, dónde aporté elementos buenos que ayudaron a tomar decisiones buenas y en dónde no, qué dejé de hacer, ¿no? Para aplicar eso que dice San Pablo de, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hago el Hago bien que no, el mal hago que el no mal que quiero. no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, ¿no? Hago el mal que no quiero. Y muchas veces hago cosas negativas y no las quería hacer y la embarré, ¿sí? O muchas veces dejo de hacer el bien que quiero hacer algo positivo, quiero impactar en algo positivo y me quedo de espectadora, ¿no? Y no hago nada, me quedo quieta o quieto porque digo, mejor no me complico la vida, mejor no me meto en problemas, mejor me quedo como el espectador viendo allá el problema y tenía cosas que hacer y decir para ayudar a que las cosas mejoraran, ¿no? Entonces, la pausa ignaciana, si la hacemos diariamente, hace posible lo que San Ignacio siempre dijo, hay que vencerse a sí mismo, ¿no? O sea, vencerse a sí mismo, que es lo más difícil, y lograr ordenar las afecciones desordenadas, ¿no? Que todas las tenemos, pero si no discernimos sobre eso y no hacemos pausa y le abrimos espacio a pensarnos, la vida sigue como si nada y vivimos cada día sin pausa, sin discernimiento y vamos atropellando y vamos dañando y vamos haciendo cosas y no crecemos. Creo que Un el poquito, mundo espiritual sí nos ayuda mucho esta visión ignaciana a que mejoremos y logremos el crisol más grande de nuestra propia espiritualidad. Ese es el llamado. ¿Sí, no padre? olvidar no, que la pausa ignaciana para nosotros viene el examen de conciencia que está en los ejercicios espirituales en el 23 y tanto. Y la clave está en comenzar agradeciendo. La clave está en la gratitud. O sea, cuando yo digo antes de acostarme o al mediodía, ¿cómo me ha ido hoy? ¿Cómo me ha ido hasta ahora? Uno se da cuenta primero que estoy con vida, primero que, hey, vamos caminando, o sea, dar gracias por lo vivido. Después vamos ponderando y descubriendo lo bueno, lo malo. Pero el segundo punto más importante es, y lo más importante de hacer la pausa ignaciana es, hey, es como respirar. Respiro a Dios, descubrí a Dios, es decir, ¿pasó Dios el día de hoy por mí? ¿O pasó mi ego? ¿O pasó mis problemas? ¿O mis pesares? Porque tenemos el peligro de hacer una carga de positivo y negativo, del balancear y no de ir explotando y descubriendo ese tema de la gratuidad. Por más que yo hoy no me haya ido tan bien, yo tengo que ser agradecido porque estoy con vida. Es más lo positivo que lo negativo, por más que me haya ido mal, por más que haya habido problemas. Pero tengo que descubrir, hey, aquí pasa algo más, aquí pasó algo más. Pero lo más importante es descubrir el paso de Dios en mi vida. Ya San Agustín decía, timo domino transeunte, o sea, temo el paso de Dios en mi vida porque me va a cambiar mi día. Ya, entonces, bueno, pues eso es lo que Ignacio Muy, dice, sí, muy, debe muy cambiar tu vida. bonito. Mire, muy bonito porque eso que está diciendo el padre Fabricio de que hoy me fue mal, por ejemplo, pero el mal tiene una función, ¿sí? El mal tiene una función y es, hoy me fue mal
y constatar y hacer conciencia del mal quiere indicar y nos indica que ahí está la fuerza del Espíritu iluminando en eso que no fue mal, porque si no estuviera la fuerza de Dios, no haríamos conciencia de que hicimos mal. Por tanto, eso que ocurrió que está mal, tiene una función es de hacernos crecer, de hacernos mejorar y de traernos detrás un aprendizaje, ¿no? Esa es la luz de Dios, esa es la luz del Espíritu, constatar, hacer conciencia. Pero eso no se logra si no le abrimos el espacio y el tiempo a estar con nosotros, a hacer silencio, en reposo, a recogernos, a recoger el día y a situar nuestras emociones en todo lo que vivimos para lograr mejorar y crecer. Bueno, muy bonito todo esto. Vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Entonces, ahora yo resumí, padre, en 2 diapositivas, teníamos más, pero mientras hablábamos, por las razones del tiempo, pero me parece muy bonito esto que han compartido los estudiantes. Entonces, vamos a irnos con estas dos que resumen un poco la espiritualidad ignaciana y el módulo de la visión ignaciana del mundo del hombre y de Dios que tiene el padre Fabricio. Bueno, entonces aquí está, padre. Claro, es lo que porque yo ya resumía, por eso iba también haciendo énfasis al inicio, ¿no? Aquí, ¿cuál es el gran legado de San Ignacio? Ale comenzó diciendo, hey, la espiritualidad ignaciana me ayuda a descubrir a Dios en todas las cosas. Eso es algo típico de los jesuitas. Eso es algo que irrumpió en la historia, porque a Dios o estaba muy arriba o estaba muy lejos, o estaba en ciertos momentos o en ciertos lugares, templos, montañas y ritos. El Dios del siglo XVI, donde San Ignacio fue uno de los primeros, después vino Santa Teresa que habló hasta los pucheros, ¿ok? Y no hablemos de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En los pobres, más pobres y miserables de la India, ¿ok? Entonces, o el padre Benjamín González Vuelta, bajar al encuentro con Dios, que es uno de los libros más bellos de espiritualidad, un padre jesuita, fue provincial de Antillas, ¿no? Benjamín González Vuelta tiene unos libros de espiritualidad, bajar al Preciosos. encuentro con Dios. Cuando nosotros hablamos de subir, de irme de retiro, de aislarme, entonces en la vida espiritual ese legado de San Ignacio es importantísimo. Suena herético, suena herejía, pero ahí está el límite, las fronteras de nuestras vidas. ¿Ok? Las fronteras no son geográficas, sino existenciales. Son los cruces en donde tú te juegas tu visión de Dios, del hombre y del mundo. Y eso es lo que San Ignacio nos enseñó y eso es lo que el mejor legado que nos han dado los jesuitas y los papas, comenzando con Pablo VI, ¿no? En el inicio de la Congregación 32 y que lo repite y lo repitió ahora en Bélgica el Papa Francisco. No se olviden de que ustedes son hombres de fronteras, hombres y mujeres de frontera, el día de hoy decimos. Ustedes son hombres y mujeres de fronteras y eso se debe a esta espiritualidad de salida, de ir al encuentro de la gente, de ir al encuentro donde no va nadie. Entonces, ese es el mejor legado de San Ignacio, pero no es algo sordo, no es algo ciego, ¿ok? En eso el padre Peter Hans Kolbenbach, en el paradigma pedagógico ignaciano, en el planteamiento práctico, tiene la pedagogía ignaciana hoy y habla de los nuevos humanismos, ¿ya? Y el nuevo humanismo que él invita a que se siga reflexionando y se siga buscando esos nuevos humanismos, pero él habla que el humanismo ignaciano en su tradición es la compasión, pero no es cualquier compasión, es la compasión ilustrada, es la compasión iluminada, es decir, iluminada por la reflexión, iluminada por el espíritu. Yo siento compasión, yo me comprometo con el mundo porque lo siento, soy doliente de esta realidad, pero no me dejo aplastar. Busco con mis estudios, con mis esfuerzos, con mi profesión, iluminar esta realidad y transformarla. Ese es el humanismo social, ese que él hablaba en este documento y dejó planteados los nuevos humanismos que hay que seguir reflexionando. El humanismo liberal de los tiempos modernos, ¿ok? Y el humanismo digital o tecnológico. Bien, hoy en día no nos quedamos ahí, la cosa es mucho más complicada, pero esto viene de esta experiencia de San Ignacio Loyola. San Ignacio Loyola quiere formar hombres y mujeres, quiere formar hombres verdaderamente totales,
íntegros. Y entonces su legado es la formación del sujeto, el fortalecimiento del sujeto, darle las competencias al sujeto para poder desarrollar lo mejor de él, ¿ya? Entonces, la conversión ignaciana es una palabra que el Papa Francisco en sus grandes documentos, su primer gran documento, la alegría del Evangelio, si no hay una conversión pastoral, no vamos a recuperar la alegría del Evangelio. Es lo que hablaba San Ignacio Loyola, la verdadera conversión que necesitamos, ese caballero a peregrino, a hombre del maíz en plenitud, solo es posible si yo hago un giro en mi vida. Entonces, convertirse es aprender es hacer un giro. En inglés es como, si alguien sabe inglés, turn it on, ¿no? Es hacer un giro. Nosotros entendemos conversión como dejar lo malo para seguir lo bueno. No, es aprender a mirar, aprender a cambiar el foco y luego tú vas a dar los pasos iluminados, reflectivos, ilustrados necesarios para dar las soluciones a los problemas y al proyecto de tu vida. Entonces, es aprender a dar un giro, aprender a mirar. ¿Dónde está la alegría del Evangelio? ¿Y dónde está ese agente comunicador de alegría? En su segundo gran documento, la Laudato Si, la del 2015, la encíclica ecológica, si no hay una conversión ecológica, no va a haber una solución a los problemas socioambientales. Por eso se requiere una ecología integral, no es una encíclica verde, es una encíclica social y en donde los verdaderos problemas ecológicos son por cuestiones antropológicas. Es el hombre con su estilo de vida y su paradigma tecnocrático el que ha causado estos males. Si yo no hago un giro a esta realidad y no veo lo que la vida, lo que está pasando en la vida y lo que la vida necesita y busco ese nuevo paradigma humano y no tecnocrático, no voy a dar soluciones a los problemas socioambientales. Para llegar a la conversión social, y también habla de la conversión cultural, la conversión social, la Fratelli Tutti, el proyecto social, de comunidades cerradas a comunidades abiertas. Y la Amazonía, quería Amazonía, la conversión cultural, entender la cultura de los pueblos. ¿Qué es lo que hizo San Ignacio? Mientras mayor comprensión de quién es Dios y lo que le pedía a Dios, él se abría el mundo y mandaba jesuitas a todo el mundo. ¿Ya? ¿Me entienden? Padre, mándeme jesuita, mire, ¿y qué me queda el resto del mundo? Hay una carta famosa de San Ignacio Loyola, ¿no es cierto? Entonces, no puedo mandarte todos los jesuitas a Alemania porque me queda el resto del mundo. ¿Ven? Entonces, esa discusión es interesante y es producto de esa lucha con Dios, esa visión de Dios, el hombre y el mundo muy interrelacionada, ¿no? Con un corazón que aprende a dar los giros necesarios en su vida, como lo dio él, primero en Loyola, después en Barcelona, Manresa, después en Jerusalén, después en París y después en Roma, ¿está? Entonces, la educación, ¿qué es? Ver que nosotros tenemos un apostolado, crear hombres y mujeres para este mundo, ¿ok? Somos ciudadanos del mundo. ¿Okay? Que es la expresión de Jerónimo Nadal. Ahí está nuestro verdadero apostolado, formar hombres y mujeres para el mundo y por eso hoy los proyectos de ciudadanía global son interesantísimos, porque es retomar en un mundo abierto, en un mundo más conectado, en un mundo digital, en un mundo de sin fronteras casi, es retomar el proyecto de humanidad y el proyecto de formación de hombres y mujeres para el mundo y del mundo para poder transformar este mundo, para hacer más vivible este mundo, para hacer más humano este mundo. Entonces, si quieres ser fiel a Dios, tienes que ser fiel a la tierra. Eso lo aprendió de Jesús en Nazaret y eso es lo que San Ignacio fue el pedagogo que dio los pasos necesarios para que tú tengas la imaginación, para que tú seas libre y para que tú seas comprometido. Por eso nuestra espiritualidad es contemplativos en la acción, que es otro de los grandes legados de San Ignacio Loyola en la espiritualidad. O eres contemplativo o eres activo. No, contemplativos en la acción. Ese pasaje de Marta y María, Señor, Señor, por favor, le decía Marta a Jesús, dile a María que me ayude, que hay muchas cosas. Marta, Marta, tú estás preocupada por muchas cosas y solo es necesario. No significa que la una tiene que rezar y la otra hacer, no. Lo importante ahí es dónde está la profundidad. Tú quieres ayudar, primero aprende a querer. Y eso es lo que San Ignacio nos está enseñando.
cuando tú aprendes a querer, ¿ok? Cuando tú aprendes a dar lo mejor, cuando tú aprendes en todo a amar y servir. Bien, entonces vamos a seguir, ¿cierto, padre? Ahí Yes. se nos está yendo allí una estudiante, Liliana Cervantes, que dice que debe retirarse y que verá el final de la sesión. Bueno, muy bien. Ya casi vamos a terminar. Vamos a introducir entonces el módulo 2. Y nosotros le hemos puesto un nombre a este módulo que a mí me resuena bastante porque no solamente vamos a hablar de la cura personalis y cómo el acompañamiento ignaciano pues es un elemento súper necesario en la educación ignaciana, sino que lo estamos mirando como dentro de una perspectiva también ética, espiritual, pero también ética como cuidado esencial. Y por eso le hemos puesto que el vínculo educativo tiene un valor fundamental, o sea, la capacidad que tenemos de vincularnos con los otros. Y fíjense que la palabra no es relación, no es interacción, es vínculo, porque el vínculo es más profundo. El vínculo implica una relación intersubjetiva de ida y vuelta, ¿no? De yo te reconozco y tú me reconoces. Yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí. Es el tejido de esa intersubjetividad la que vamos a trabajar en el módulo segundo y que el módulo primero nos ha dado, pues obviamente, factores imprescindibles para lograr ver el acompañamiento desde el cariz de la espiritualidad, ¿no? El acompañamiento no es simplemente el que yo tengo unos estudiantes y los tengo que acompañar porque son mis estudiantes, sino son mis estudiantes y yo los acompaño porque tengo interés en ellos como seres humanos, más allá de lo que les enseño y ellos aprenden, ¿no? Si bien los colegios están para enseñar y aprender, que el enseñar y aprender estén bajo el ropaje de que nosotros estamos allí como discípulos y maestros, ¿no? En un tejido muy especial que nos vincula a sus vidas y que nos hace verlos con otros ojos, ¿no? Por esa razón, quien no ha profundizado en una experiencia de Dios y quien no tiene una experiencia de Dios, pues va a hacer este trabajo, como su nombre lo indica, como un trabajo, pero no como una misión de vida, ni lo va a hacer con el espíritu suficiente para jugársela por esas personas, sino que usted va a llegar allá al aula de clase o a la institución educativa a desarrollar un trabajo, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia. Yo voy a trabajar o yo voy a ser un apóstol, a cumplir una misión, a acompañar a unos niños que necesitan de mi guía, de mi orientación, porque los voy a ayudar a crecer, porque tengo interés en que ellos puedan crecer como seres humanos, ellos mismos y comunitariamente. Porque, digamos, la escuela es un espacio de intermediación entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Entonces, la vida privada está la familia, es la socialización primaria, se aprenden los primeros hábitos, valores, el vínculo afectivo, los límites, ¿sí? La disciplina, todas esas cosas, la comunicación, pero la escuela, por excelencia, es el espacio de socialización secundaria, donde eso que se aprendió en la familia, aquí se aprende en un mundo social mucho más amplio, donde las relaciones empiezan a vivir los conflictos necesarios y que son necesarios vivirlos para entender que los seres humanos pues no somos fáciles, que convivir con los otros no es fácil, que eso comporta dificultades y que el laboratorio de la familia nos da elementos para poder aquí en la escuela poderlo solventar. Y los maestros pues no son padres de familia, son maestros, son educadores que guían y orientan desde el cariz de una institución educativa que ayuda a desarrollar los factores de convivencia, de socialización secundaria, pero también a forjar el carácter, ¿no? A forjar la vida del futuro, el prepararnos para ir al mundo social. Entonces, de eso se trata el acompañamiento ignaciano, de situar la posibilidad de un vínculo profundo que le ayude a los estudiantes a crecer. Y por eso hablamos de una cura personalis, que es la capacidad que tiene uno de adentrarse en el mundo del otro y acompañarlo en su vida para ayudarlo a crecer. Es decir, es el alumnorum
cura personalis, ¿no? Está en el libro de las características de la educación de la Compañía de Jesús y es la atención personal al alumno, ¿sí? La atención privilegiada al estudiante. Ojalá uno por uno, ¿sí? Alumnorum cura personalis, es decir, la atención preferencial a cada uno, pero también la atención al grupo, ¿no? Entonces, voy a decir algo que el módulo va a trabajar, y es que el módulo del acompañamiento no es posible vivirlo como si fuera, digamos, un material que nos va a ayudar a comprender cómo es que se acompaña o cuáles son los elementos del acompañamiento y cómo hacer un adecuado acompañamiento. Es un módulo que primero nos va a situar en nosotros mismos, en el reconocimiento de nuestro propio valor personal, en el reconocimiento de nuestra propia sensibilidad, ¿sí? Sabiendo que hay realidades que vertebran, que rompen, ¿sí? Con nuestro ser interno y que la vida humana carece de sentido si no somos seres reconocidos, ¿no? Entonces, como que el punto de partida es la mirada, el reconocimiento, el que tú sientas que en dignidad tienes un lugar que ocupar en este mundo y que eres muy importante para Dios, pero que también eres muy importante para ti mismo y que también eres muy importante para los demás. Voy a decirlo así, de manera de pronto un poco fuerte, y es, si yo como educador no me siento reconocido, no me siento amado por Dios, no me siento amado por los demás, por mi familia, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia extensa, por mis amigos, no tengo de dónde dar para ir a acompañar a nadie, ¿sí? Y en ese sentido es duro, o sea, es que no puedo dar de lo que no tengo, o sea, por eso tengo que trabajarme internamente, por eso tengo que discernir, hacer pausa, mejorar, crecer, porque es que la labor de un maestro, de acompañar almas, ¿sí? De acompañar seres humanos, pues no es fácil. Y para eso tengo que salir con lo mejor de mí, con la mejor versión. Si yo soy una persona que no estoy trabajada interiormente, que tengo muchas dificultades, que tengo los vínculos rotos con todo el mundo, que soy un ser conflictivo, pues con eso me voy a acompañar a los niños, ¿no? Con lo que no tengo y por eso la embarro y por eso hago las cosas mal y por eso no me doy cuenta que están sufriendo y por eso paso por encima de cosas que no debería pasar por encima. Entonces, creo que lo más importante del módulo es que logre primero penetrar en nosotros mismos para que nos miremos nosotros mismos en dónde estamos hoy en nuestro mundo interior para desde allí decir cómo vamos a acompañar a otros. Bueno, el tema del acompañamiento se constituye en una bisagra, ya lo decíamos. Es como la bisagra entre la visión ignaciana y los aspectos más prácticos. Diciéndolo de otra manera, si nosotros vamos a una institución de la Compañía de Jesús y somos profesores de matemáticas o de lenguaje o de proyectos o de religión, de lo que sea, somos acompañantes, pero no tenemos la visión ignaciana, es decir, el mundo espiritual trabajado, y no tenemos la perspectiva del acompañamiento, pues nos vamos a volver profesores hora cátedra, muy buenos. Seguramente enseñaremos buenas matemáticas, enseñaremos buena lengua castellana y buen inglés, y saldrán los niños muy buenos en esos conocimientos, pero vitalmente muy empobrecidos todos. ¿Qué es lo que hace que la educación ignaciana tenga un lugar fundamental en aportar al proyecto de vida de los estudiantes? En que la forma como yo estoy en ese lugar, que es el espacio escolar, estoy siendo un apóstol, estoy siendo una persona que se trabaja espiritualmente, que crece espiritualmente, que acompaña desde los ojos del corazón, que se la juega por sus estudiantes, que les da tiempo, que los atiende personalmente, que se interesa y se vincula y por tanto les enseña matemáticas también y se las enseñará muy bien. Y muy seguramente esos niños a ustedes lo querrán muchísimo y si lo quieren muchísimo mejor, porque si lo quieren le van a aprender más. Porque usted puede ser un excelente profesor, pero si usted no lo quiere, no le van a aprender. Porque nadie aprende con aquel al que no quiere. Y de eso se va a tratar este módulo.
Por eso, acompañar a los estudiantes implica mirarlos con los ojos de Dios, comprender sus dones, contribuir en su desarrollo, hacerlos crecer. Y en ese sentido, cuando hablamos del vínculo educativo, que es un término incluso psicológico, y podemos hablar del vínculo también desde el punto de vista espiritual, cuando decimos que se teje desde una visión humanista, porque implica que nos la jugamos por el ser humano, ¿sí? Por un ser humano que merece una vida digna, una vida feliz y una vida en relación con otros. Una persona que necesita crecer, que necesita formarse, que necesita vencerse a sí misma, ¿no? En sus dificultades, en sus sombras, ¿no? Y por eso tenemos que ser también exigentes para que esas personas mejoren y cumplan con su sentido de vida. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hablamos de acompañar, a veces creemos que acompañar es conectar con comportamientos inadecuados o con ser demasiado flexibles, en demasía, como lo hacen a veces los papás, sino que requerimos de equilibrio para saber intervenir con mucha sabiduría, siendo exigentes, pero al mismo tiempo salvando la proposición del prójimo. Exigir no quiere decir ya tirar al otro al fuego, ¿no? O sea, ya usted no sirve para nada, fuera de aquí, una exclusión total, sino es una exigencia amorosa, una exigencia que implica autoridad para situar al otro en el lugar que le corresponde, para que repare los males que ha hecho, pero que al mismo tiempo lo acojo en su humanidad para hacerlo crecer, diciéndole, estás en proceso y vas poco a poco logrando crecer y mejorar. El lunes Bueno, podríamos seguir ahí reforzando. sí. Bien, pero el lunes no tenemos foro, ¿no? Ya vamos a introducir el lunes. Bueno, entonces, esta es como la guía de aprendizaje. Les pido el favor que miren la guía, porque la guía tiene dos cosas. Primero, les sitúa el contexto del módulo, les pone las fechas, la entrega de tareas y los alcances de los trabajos, ¿no? Entonces, es muy importante que la guía de aprendizaje igual el lunes la bajen, no sé si mañana ya puede estar Alejandra, para poderla imprimir y tener a la mano. Recuerden bajar nuevamente el cronograma porque tiene fechas de foros que cambiaron, creo que uno cambió, que es el de noviembre. Bueno, entonces la guía es muy importante. Igual que en el módulo 1 vamos a tener trabajos en binas o individuales, trabajos en grupo. Ustedes ya mandaron los grupos, hasta hoy había personas que no estaban en los grupos. Esto nos está atrasando un poquito. Yo sí les quiero ahí decir que sean muy juiciosos en entregar a tiempo, no tarde, porque miren, yo como tutora o el padre Fabricio como tutor, nosotros corregimos un trabajo mañana, por decir, y ya uno los corrige todos, y normalmente yo lo que hago es devolverles al grupo en el anuncio lo que recogí de los trabajos de todos, independiente de lo de los grupos. Cuando alguien entrega después, a los 4 o 5 días, ya eso es atemporal, ya no, yo ya eso ya no lo tengo en cuenta para el anuncio, para lo que yo escribí, ya está fuera del tiempo, la plataforma ya se cerró, toca volverla a abrir para que usted suba el trabajo, nos ponen aprietos a Alejandra y a nosotros, atemporalmente calificando lo que ya debimos haber calificado antes. Entonces sí les pido en eso ser muy puntuales en la entrega de los trabajos para no atrasarnos nosotros. Miren, los que me mandaron antier y ayer, no he podido corregir porque dentro de mi cronograma no tenía espacio ayer y hoy para esto. Entonces, yo sé que me están esperando que les corrija, pero es que no era el momento. Entonces, lo tengo que hacer después. El padre también. Entonces, en eso les queremos pedir mucha puntualidad. Aquí están todas las fechas claritas desde el lunes. Este módulo tiene 4 semanas, tiene una semana más que este que acabamos de terminar, o sea que vamos a tener el tiempo. Por eso tenemos estas sugerencias. Usar bien la plataforma, no conviene mandar trabajos por correo electrónico, hay que revisarla diariamente a ver si hay mensajes, interactuar con nosotros los tutores vía WhatsApp o vía correo electrónico cuando hay alguna situación, con Alejandra cuando son cosas de orden técnico, de la plataforma, que no se pudo subir un trabajo, etcétera, ¿sí? ¿Qué nos interesa también? Que todo lo que vayan viendo en los módulos, en este módulo en particular que vamos a vivir, lo contrasten con la propia realidad y con la experiencia de acompañar a otros, ¿sí? Que no sea un módulo teórico, porque no lo es, sino que lo va a poner en situación de contraste con la propia realidad.
y con la experiencia de acompañar a sus estudiantes, los que son directivos de acompañar a sus profesores, los que son coordinadores de sí, todos acompañamos en una institución educativa. Qué mejor que un líder que acompañe a sus directivos, que los directivos acompañen a sus coordinadores, que los coordinadores acompañen a sus profesores, que los profesores acompañen a sus estudiantes. Es decir, una cadena de acompañamiento que es muy importante. Situar las dificultades de acompañamiento, o sea, traten de, cuando sean los trabajos, poner los ejemplos de situaciones de acompañamiento en las instituciones educativas, que en estos tiempos no está siendo fácil. Tenemos muchos desafíos hoy de niños con muchos problemas y dificultades, de familias muy disfuncionales, de personas que tienen la familia rota, de niños que no tienen una persona, un agente de cambio dentro de su familia que le ayude a restaurarse, a salir adelante, y que muchas veces el colegio es el único pilar de un estudiante, ¿no? O sea, que lo sostiene, que lo saca adelante. Entonces, esas dificultades hoy están siendo muy demandantes y es importante ponerlas de relieve en todo lo que estamos trabajando. Por otro lado, decirles que la rigurosidad de esta formación amerita disciplina de todos, requiere lectura, ver los videos, profundización, no saltarse las actividades. Ah, que esto es prerequisito y no tenemos que subirlo, no lo voy a hacer. No, es bueno seguir en secuencia todas las actividades, hacer uso del trabajo colaborativo compartiendo y aportando a los trabajos grupales. O sea, no es que el grupo es de 3 y solamente uno trabaja, o el grupo es de 4 y 2 trabajan y los otros 2 no. Sean muy exigentes entre ustedes en que todos trabajen, y cuando alguien no trabaje diga, mire, qué pena, pero esa persona no trabajó, entonces no la vamos a poner en el grupo. Seamos en eso muy honestos, somos adultos, para que hagamos un trabajo bien hecho y que vivamos una experiencia profunda como debe ser, con el compromiso pues que esto supone. Entonces quisiera ya dejarlos con Alejandra, si tienen alguna preguntita, ustedes alrededor de... Tenía una pregunta, Pedro. ¿Quién? Dígalo, Pedro, adelante. Hola, buenas tardes. No es una pregunta, Vilma, es una petición. Em, Nos ha costado mucho trabajo organizar, somos un equipo grande, el de Prepa Ibero Ciudad de México, y nos ha costado mucho trabajo organizarnos justo porque somos muchas personas y andamos muy ocupadas, como todos ustedes, me imagino, con un montón de cosas. Y me gustaría pedirles, si es posible, que se pudieran organizar las entregas, sobre todo las de cierre de módulo, como esta última que tenemos que entregar hoy. Si es posible que nos pudieran regalar el fin de semana para tener un par de días adicionales y poder trabajar con eso sin las prisas y el ajetreo del trabajo semanal. Porque aunque parece que no es tanto, creo que ganaríamos mucho con esos días de margen para poder invertirlos en el espacio, entonces, en el trabajo, perdón. Entonces, quería ver qué les parece a ustedes si podemos ampliar, sobre todo en las entregas como de cierre de módulo, que son las más, pues, desafiantes en el sentido de que tenemos que integrar y comunicarnos todo, ¿no? Como equipo. Si pudieran darnos un par de días más del fin de semana para poder hacerlo, porque estamos teniendo muchos problemas para organizar este equipo tan grande que es el nuestro, el de Prepa Ibero Ciudad de México. ¿Cómo lo ven? ¿Les suena que tiene sentido, no tiene sentido? Sí, si pudiera hacerse, Pedro, y ahorita voy a decir las fechas de este, por ejemplo, que normalmente son los viernes, que Ajá, pudiera ser el sábado para que nosotros pudiéramos corregir domingo o lunes, porque sí. nosotros también nos tenemos que organizar los tutores, ¿cierto? Bueno, pero digo, si el grupo tuyo es grande, acuérdense que ustedes no trabajan en el grupo grande, sino que el grupo está dividido en grupos más pequeños, ¿no? No sé cómo están ustedes, pero normalmente los grupos son de 4 personas, 5, no son grupos de 10 ni de 15, ¿no? Sino grupos pequeños. No sé si Alejandro tiene aquí el grupo tuyo. Pedro, ¿tú cuántas Ah, personas tienes en tu grupo? Porque no son todos los que tienen que sentarse a trabajar. es que, Por decir, si un colegio tiene 15, suponiendo, sí. esos 15 se dividen en 3 grupos, 5, 5 y 5. O si son 12, se dividieron en 4, 3, 3, ¿sí? No hay grupos de 10, no. Pues mira, es que bueno, yo leí las instrucciones, yo fui el que organizó el trabajo de este cierre de módulo esta vez, y leí las instrucciones y como decía, como un trabajo a nivel institucional, una conclusión a nivel institucional, pensé que tenía que integrar a todos los No, integrantes del, no, del- a tu grupito, sino con no. la visión institucional, ¿sí?
pero es tu grupo con la visión institucional. El trabajo de grupos es los grupos que ustedes se asignaron a sí mismos cuando los colegios eran grandes o los que nosotros les asignamos porque eran del mismo colegio, ¿no? O sea, no hubo ni siquiera necesidad de poner los grupos a nuestro criterio porque, por decir, si un colegio tenía 3 profesores, ese era el grupo. Si un colegio tenía 5 profesores, ese era el grupo. Y con esos grupos siempre vamos a hacer los trabajos grupales. El primero o segundo trabajo, cuando dice binas o individual, ese también algunas personas mandaron el nombre de su bina, de su pareja, y otras personas lo hicieron individual. Esos mismos grupos se van a conservar en el segundo y en el tercer módulo. Sí, pero En yo este, entiendo que la petición es un poco por el trabajo del colegio, que además está la organización del grupo, ¿no? El trabajo del colegio de lunes a viernes no les está permitiendo una metodología de darle cada día dos y más el trabajo final. Pero lo que están Exacto. pidiendo es que la entrega sea el sábado del trabajo. sí, esa ya es otra cosa, que es la que iba a decir enseguida, con Mm. esto que estoy subiendo aquí, pero le estaba respondiendo a Pedro la primera pregunta de que tuvieron que trabajar muchas personas en un trabajo y eso es lo que me parece raro porque los grupos no son tan grandes. Bueno, lo segundo es miren, estos son los trabajos de este mes. El viernes 18 de octubre, que es la semana entrante, van a tener una actividad prerequisito, no se sube a la plataforma, es el primer trabajo, pero no se sube, no es evaluable. Después van a tener otra semana donde hacen la historieta y esta sí la van a entregar, que esta cae un miércoles, ¿ves? Cae un miércoles. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes entregan el viernes, voy a poner el ejemplo, mire lo que sucede, que usted el jueves y el viernes ya tiene que hacer otra cosa. ¿Sí me explico? Porque usted aquí tiene que hacer una tarea que es subir una historieta el miércoles 23 de octubre. Nosotros con el padre Fabricio entre jueves y viernes calificamos, pero usted el jueves tiene que hacer ya una lectura de 2 textos y el viernes tiene que hacer un mapa cognitivo, ¿sí? Y Sí, lo debe pero subir ¿Sí ven? Entonces, si los dejo para el viernes, no se puede porque entonces tendría que cambiar el cronograma. En este claro, caso no se podría. sí, A- pero Al lo que final está sí, pasando es eso, sí, el tema de los colegios, el tiempo de dedicación para las tareas, o sea, no sí, coordina el tiempo del colegio, la salida del colegio, luego la familia, la casa, pero están pidiendo el sábado para hacer más relax. Sí, lo que pasa es que todos los trabajos no se pueden Están- poner el sábado porque no da cronograma para hacerlo, porque ese es un diplomado que tiene varios trabajitos individuales, prerequisitos. Algunos caen el viernes, como por ejemplo el último, ¿no? Por ejemplo, el último trabajo del módulo 2 se hace el jueves 7 de noviembre, que se entrega, se hace el foro, lo pueden entregar el viernes o el sábado, no pasa nada, ¿sí? Porque ya al lunes siguiente empieza el módulo tercero. Ahí en el último trabajo no habría problema, pero en los demás lo veo difícil es porque si pongo los viernes no nos daría el mes, porque entonces empiezo a alargar y ¿qué pasa? No me dan los tiempos para que ustedes hagan las lecturas y puedan hacer todo el trabajo en la secuencia. Por eso, cuando hablaba yo en el caso de México con Lorena Giacomán, la delegada de educación, decíamos, van a estar siempre ha pasado, siempre, que los que hacen este diplomado trabajan, siempre, o sea, no, la gente no está en vacaciones, todos trabajamos, ustedes y nosotros. El que hace este diplomado requiere tiempo, eso sí es cierto, y lo puede hacer en tiempos extras, porque no es un diplomado, y ustedes lo han visto, que les implique 4 horas diarias, no, es un diplomado que si usted le dedica media hora, 1 hora al día, pues usted lo saca, ¿cierto? Yo Los la trabajos en... solución que les decía a todos, y hay que hablar con los coordinadores, es es que pidan permiso, es decir, que como parte de horas de trabajo, las horas de estudio sobre todo cuando les toca hacer tareas, ¿no? Yo creo que el director de pastoral, no sé cómo le llaman en otros países, ¿no? De cada centro educativo, que es el que debería estar coordinando estas cosas con ustedes, de cada colegio, debería abogar en el consejo ejecutivo por este tema, ¿no? Porque digamos, hay unas horas del diplomado por la Javeriana, ¿no? Una universidad exigente en ese sentido. Si bien es espiritualidad, pero requiere ese momento de reflexión. Entonces, hasta que yo entiendo porque yo estoy dando otro diplomado y están con el mismo rollo, entonces ahí hay que ver cómo nos organizamos. Pero ahorita el módulo tal como está planteado con todas esas fechas,
sería rearmarlo, entonces no terminaríamos No, la programación. Sí no, está no de repensar cumpliríamos. para después, pero bueno, Ligia levantó la mano. Sí, gracias. Creo que la pregunta de Pedro iba orientada más hacia el último trabajo, hacia el final, que es El como, cuarto- quiere hacer el de más la largo, cuarta semana. el de la cuarta. Creo que por ahí va la solicitud de que fuera en sábado, no que todo lo sábado. Ok, y yo creo que sí, sí es posible, porque normalmente el último trabajo siempre va a dar viernes o jueves, porque ahí se acaba y el lunes empieza el otro. Entonces allí puede ser el sábado. No, ahí sí no hay problema. Pero cuando cae un miércoles, sí es difícil dejarlo para el jueves o viernes, porque ya ustedes tienen que entrar a hacer otras tareas. Eso es lo que me preocupa, ¿sí? Aquí Aquí espero. dice, Verónica dice tal vez considerar eso, el módulo de cierre y los demás acorde al cronograma. Y en Ecuador dicen que estamos con problemas de energía y considerar las fechas, pero pues no sabemos cuándo cortan la energía para considerar las fechas. Todos los Es días. difícil, El asunto es que todos a los veces te la días. cortan Entonces, 10, sí, no, el problema es que te la no. cortan 10 horas o 4 horas. Sí, ahí serían los foros, Mayra, los foros, que si estamos en foro y se fue la luz, pues claro, no puedes estar y tendrás que avisar. Pero el resto es que tú escojas hacer tus trabajos en momentos donde haya energía, porque los puedes hacer en un rango de tiempo donde tú sabes cuándo hay luz y cuándo no. Bueno, aquí dice que Pedro está con Lorena y Elsa Domínguez, ese es el grupo de Pedro, y entonces trabajan los tres y no hay que reunir al grupo entero del colegio. Esa Pili, también era la otra pregunta. Pili Sánchez. Hola, no sé si sea posible que se puedan aperturar los hitos que se van avanzando con anticipación, con el propósito de agilizar quizá lecturas el fin de semana Sí, para que no se nos sí. quede tantas actividades con las actividades que ya tenemos en la semana. Yo creo que eso sí lo deberíamos hacer, Alejandra. Es una excelente idea porque ayuda porque a que no esté a cuentagotas entregándoles, sino que yo diría, ábreles los hitos completos y ya ellos van haciendo su trabajo y su ritmo y les ayuda a hacer lecturas, a que puedan adelantar, a que tengan los recursos, los videos. Es decir, esto de algún modo también tiene una cuota de ser autogestionable y ayuda al que cada uno pueda hacerlo a su ritmo. O sea que lo podemos hacer, Pili. Mil gracias. Paul, levantaste la mano. Paul No, Pardo. no, Vilma, solo estaba validando lo que decían, que se Ah, aperture los hitos para poder tener una mejor organización. sí, 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 eso ayuda. Vale, entonces el lunes quedarían habilitados los cuatro, ¿sí? Muy bien. Ah, los cuatro, Con el los cambio cuatro hitos, de la sí. última semana. Y si les puedes lanzar mañana el cronograma nuevo Ya quedó. con la guía, te agradezco para que ellos ya la vayan viendo y vayan mirando todo. Ya quedó en los Y dos grupos visibles, tanto el cronograma como la guía del módulo 2. bueno, muy bien, aprovechemos. ¿Qué más sería? A ver, ¿listo? bravo, estaría buenísimo, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras sugerencias? Ayúdenos con cositas que ustedes vean que les pueden ayudar a ustedes también. Bueno, entonces nos vamos así. Nosotros estamos muy contentos, el No. padre y yo, son grupos muy buenos. Están haciendo unos trabajos lindísimos, lindísimos, lindísimos. Las calificaciones están altísimas porque son muy buenos estudiantes, o sea que mucho ánimo. Y bueno, seguimos. Van a ver que el módulo segundo va a ser una belleza. Entonces, que tengan una De muy acuerdo. buena noche, que descansen y nos seguimos viendo. Que Dios los bendiga. Bendiciones, que les pase Chao, lindo. chao. Gracias a todos. Hasta luego.